El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 21. La isla de Tiburón. Dantes, sobrecogido, casi sofocado, tuvo con todo suficiente serenidad para contener la respiración, y como su mano derecha, prevenido como estaba a todo evento, empuñaba el cuchillo, de un solo corte rasgó el saco, sacando primero el brazo y después la cabeza, pero luego, como a pesar de sus movimientos para agarrar la bala, observase que seguía hundiéndose con rapidez, arqueó su cuerpo en busca de la cuerda que sujetaba sus piernas y con un esfuerzo sobrehumano la cortó precisamente en el instante mismo en que no podía ya resistir más la sofocación. Entonces, dando un vigoroso empuje, remontó libre a la superficie del mar, mientras que la bala conducía a profundidades desconocidas el grosero tejido que había constituido su mortaja. Dantes no hizo más que respirar y se sumergió por segunda vez, porque la primera precaución que debía adoptar era evitar el ser visto. Al reaparecer por segunda vez, estaba ya a 50 pasos, por lo menos del punto de su caída. Vio sobre su cabeza el cielo obscuro y tempestuoso, de cuya superficie barría el viento con rapidez las nubes, descubriendo una que otra vez un pequeño punto azulado en que titilaba una estrella. Delante de su vista se extendía la sombría y rugiente llanura, cuyas olas comenzaban a romper como cuando se acerca la tempestad, mientras que a su espalda, más negro que el mar, más oscuro que el cielo, se elevaba cual un fantasma amenazador el gigante de granito, cuyo sombrío remate parecía un brazo tendido y pronto a tomar la presa. Sobre la roca más elevada había un farol que alumbraba dos sombras. Parecióle que aquellas dos sombras se inclinaban sobre el mar con inquietud. En efecto, los sepultureros debían haber oído el grito que dio al cruzar el espacio. Dantes se sumergió de nuevo y adelantó un largo trecho nadando entre dos aguas. Esta maniobra le era en otro tiempo muy familiar y le atraía. Por lo común, en la ensenada del faro, numerosos admiradores, quienes con frecuencia le proclamaron el más hábil nadador de Marsella. Cuando apareció de nuevo en la superficie del mar, había desaparecido ya el farol. Érale necesario orientarse. De todas las islas que rodeaban el castillo, la de Ratonneau y la de Promer eran las más próximas, pero unas y otras están habitadas. También lo está la isla de Dom. Las únicas islas que podían ofrecerle más seguridad eran las de Tiburon o Le Mer, pero estas se encuentran a una legua del castillo de If. A pesar de ello, Dantes resolvió ganar una de las dos. Pero ¿cómo había de encontrar esas islas a medianoche mientras aumentaba por instantes la oscuridad a su alrededor? Reparó entonces en el faro de Plenie, que brillaba como una estrella. Dirigiéndose en derechura a ese faro, dejaba la isla de Tiburón. Un poco a la izquierda, debía, pues, inclinándose a este lado, hallar la isla en su camino. Pero, como hemos dicho ya, distaba una legua por lo menos del castillo de If. A menudo en la prisión le había dicho Faría al joven, al verle abatido y desanimado: Dantes, no os entreguéis a la molicie, porque cuando necesitéis huir, os faltarán las fuerzas. Bajo las molestas y saladas olas, aquellas palabras herían los oídos de Dantes, y entonces se apresuraba a remontar y hender las aguas para ver si en realidad había perdido algo de sus fuerzas, experimentando gozoso que su forzada inacción en nada las había disminuido, conociéndose a un dueño del elemento en que de niño casi se criara. A más de esto, el miedo, ese atroz perseguidor, redoblaba el vigor de Dantes. Escuchaba desde la cima de las olas si percibía algún rumor. Cada vez que alguna le remontaba a una altura dominante, su rápida mirada escudriñaba
el horizonte visible y trataba de penetrar la opaca oscuridad. Cada ola, más elevada que las otras, le parecía una lancha que le perseguía, y entonces redoblaba sus esfuerzos que le alejaban de aquel punto, no hay duda, pero cuya repetición debía gastar enseguida sus fuerzas. Proseguía sin embargo nadando, dejando al terrible castillo sumergido en las tinieblas. No podía divisarlo, pero lo sentía sobre sí. Pasóse una hora en la que Dantes, exaltado por el grato sentimiento de libertad que se apoderara de su espíritu, prosiguió hendiendo las olas en la dirección que se había propuesto. Vaya, se decía, muy pronto hará una hora que nado, pero como el viento es contrario, he debido perder un cuarto de mi velocidad. Por tanto, a menos que me haya equivocado de dirección, debo de estar cerca de la isla de Tiburon. Pero, ¿y si me he equivocado? Un calosfrío recorrió el cuerpo del nadador. Probó por un momento a mantenerse quieto y extendido a flor de agua para poder descansar, pero la mar se iba alborotando más y más, y echó, luego de ver que ese único medio de descanso con que había contado era imposible, pues bien, seguiré nadando hasta que no pueda más, hasta que mis brazos se doblen de cansancio, hasta que los calambres invadan mi cuerpo, entonces me iré al fondo. Y se puso de nuevo a nadar con la fuerza y aliento de un desesperado. De repente le pareció que el cielo, ya de sí oscuro, se ennegrecía más, que una nube densa, pesada y compacta se adelantaba hacia él. Al mismo tiempo sintió una fuerte contusión en la rodilla. La imaginación, con su incalculable velocidad, le hizo creer que aquel choque había sido el de una bala y que iba a sentir la explosión del fusil. Pero esta no se oyó. Dantes dejó caer la mano y sintió una resistencia. Encogió la otra pierna y tocó tierra, conociendo entonces cuál era aquel objeto que tomara por una nube. A 20 pasos de distancia se levantaba una masa de rocas de caprichosas formas que cualquiera tomaría por un inmenso cráter, petrificado en el momento de su más viva combustión. Esta isla era la de Tiburon. Dantes se puso de pie, adelantándose algunos pasos, y se arrodilló dando gracias a Dios sobre aquellas puntas de granito que le parecían ahora más blandas que la más muelle cama. Después, a pesar del viento, a pesar del temporal, a pesar de la lluvia que comenzaba a caer, rendido de fatiga, se durmió con ese delicioso sueño del hombre cuyo cuerpo se entorpece, pero cuya alma vela con la posesión de una felicidad inesperada. Después de una hora, Edmundo se despertó al retumbo de un inmenso trueno. La tempestad se había desencadenado en el espacio y conmovía el aire con su ruidoso vuelo. De vez en cuando un rayo descendía del cielo, cual una serpiente de fuego, iluminando las aguas que se empujaban unas a otras, cual las olas de un enorme caos. Dantes, con su perspicaz ojeada de marino, no se había equivocado. Había abordado a la isla de Tiburon. Sabía ya que era árida, desierta, y que no podía ofrecer el menor albergue, pero aplacada la tempestad, contaba lanzarse otra vez al agua y llegar a nado a la isla Le Maire, no menos árida que aquella, pero al menos más grande y por lo tanto más hospitalaria. Una roca medio desplomada ofreció a Edmundo un momentáneo abrigo. En ella se refugió y casi al mismo tiempo estalló la tempestad con todo su furor. Edmundo sentía estremecerse la roca bajo la que se cobijaba y las olas, estrellándose contra la base de la gigantesca pirámide, rebotaban hasta él, a pesar de la seguridad en que estaba en medio de aquel horroroso ruido. En medio de los fulgurantes relámpagos se veía presa de una especie de vértigo. Parecíale que la isla temblaba bajo sus pies y que de un momento a otro iba como un buque anclado a romper los cables y arrastrarle en medio de aquel enorme torbellino. Entonces recordó que hacía 24 horas que no había probado bocado. Tenía hambre, tenía sed.
Dantes tendió las manos y sacó la cabeza y bebió agua de la tempestad en un hueco de la roca. Al incorporarse un rayo que parecía rasgar el cielo hasta los pies del trono esplendente de Dios, iluminó al espacio. A su fulgor vio Dantes entre la isla de Lemer y el cabo de Croissy, a un cuarto de legua de distancia, aparecer como un espectro cayendo de lo alto de una ola a la profundidad de un abismo, un pequeño barco pescador arrebatado a la vez por el huracán y por las olas. Un segundo después, en la cresta de otra ola, reapareció el fantasma aproximándose con espantosa rapidez. Dantes quiso gritar, buscó algún jirón o lienzo que poder agitar en el aire para hacerles ver que se iban a estrellar, pero ellos no lo necesitaban porque conocían bien el peligro. A la luz de otro relámpago, el joven vio 4 hombres aferrados a los mastiles y gruesos cabos. El quinto se mantenía agarrado a la barra del timón. Aquellos hombres a quienes él veía, le vieron también, posiblemente, porque llegaron a sus oídos gritos desesperados, conducidos por una silbante ráfaga. Debajo del mastil quebrado, cual una caña chasqueaba del aire con precipitados movimientos una vela hecha jirones. De pronto, las ligaduras que aún la retenían se rompieron y desapareció arrebatada en las sombrías tinieblas que encapotaban el cielo, semejante a esos inmensos pájaros blancos que se dibujan en las negras nubes. Al mismo tiempo se oyó un crujido horroroso llegando hasta Dantes, confusos gritos de agonía. Aferrado como una esfinge en su roca situada sobre un abismo, un nuevo relámpago le dejó ver el pequeño barco destrozado y entre sus restos cabezas con rostros desesperados y brazos suplicantes tendidos al cielo. Después volvió a quedar todo oscuro. Tan terrible espectáculo había durado tan solo lo que un relámpago. Dantes se precipitó a la resbaladiza pendiente de las rocas, con riesgo de caerse al mar. Miró, escuchó, pero no vio ni oyó nada. Ya no más gritos, ya no más lamentos humanos. El huracán solo, ese gran espectáculo que nos da Dios, continuó haciendo bramar los vientos y convirtiendo en espuma las olas. Poco a poco fue disminuyendo el viento que despejó el cielo, arrastrando a occidente grandes nubarrones cenicientos detenidos, por decirlo así, por el huracán. Reapareció en el cielo su azulada capa, tachonada de estrellas más fulgurantes que nunca. A poco rato hacia el este apareció en el horizonte una brillante y larga faja rojiza, formando en él ondulaciones de azul oscuro. Comenzaron a colorearse de amarillo las olas, un repentino resplandor recorrió sus crestas, cambiándolas de blancas en doradas. Era el día. Dantes permaneció mudo e inmóvil en vista de tan gran espectáculo, como si lo presenciara por la vez primera, y en efecto, después de tanto tiempo como estuviera en el castillo, lo había casi olvidado. Dirigió sus miradas a la fortaleza, interrogando a la vez con mirada circular a la tierra y a el mar. El sombrío castillo emergía del seno de las olas con la imponente majestad de las cosas inmóviles que parecen vigilar y mandar a la vez. Podrían ser las 5 de la mañana. El mar seguía en calma. Dentro de 2 o 3 horas, se dijo Edmundo, entrará el carcelero en mi calabozo, hallará el cadáver de mi pobre amigo, le reconocerá, me buscará en vano y alarmará el castillo. Entonces hallarán el agujero de la galería, se preguntará a los hombres que me lanzaron al mar y que probablemente oyeron el grito que di. Desde luego, se destacarán lanchas llenas de gente armada en busca del desdichado fugitivo. El cañón advertirá toda la costa que deben guardarse de dar asilo a un hombre que hallarán errante, desnudo y muerto de hambre. Se pondrán en movimiento todos los espías y esbirros
de Marsella que recorrerán la costa mientras el gobernador del castillo de If recorrerá el mar. Entonces, ¿qué haré? Tengo hambre, tengo frío, he tirado del cuchillo salvador porque me molestaba para nadar. Estoy a merced del primero que quiera ganar 20 francos presentándome a las autoridades. Yo no tengo ya ni fuerzas, ni ideas, ni resolución. Oh, Dios mío, ved si he sufrido bastante y si podéis hacer por mí lo que no me encuentro yo en disposición de hacer. En el momento en que Dantes, sumido en una especie de delirio ocasionado por la falta de fuerzas y la debilidad de su cerebro, pronunciaba tan ardiente plegaria, dirigiendo sus ansiosas miradas al castillo de If, vio aparecer a la altura de la punta de la isla Promer, asomando su vela latina en el horizonte y semejante a una gaviota volando a flor de agua, un pequeño buque que sólo el ojo avisor de un marino podía reconocer por una tartana genovesa en la línea medio oscura todavía del mar. Procedía del puerto de Marsella y se iba internando, levantando rutilante espuma con su aguda proa, que abría más fácil camino a sus anchos costados. «Oh», exclamó Edmundo, «pensar que dentro de media hora me habría reunido a ese barco si no temiese ser interrogado, reconocido como un fugitivo y conducido a Marsella. ¿Qué haré? ¿Qué les diré? ¿Qué fábula inventar cuya falsedad no descubran? Esas gentes son todas contrabandistas, semipiratas. Bajo el pretexto de hacer el comercio de cabotaje, piratean las costas. Preferirán venderme a hacer una buena acción que les sería útil. Aguardemos. Pero aguardar es imposible. Me muero de hambre. Dentro de algunas horas las fuerzas que me quedan se habrán perdido. Además, la hora de la visita se aproxima. No han tocado aún Diana. Tal vez no pongan en duda lo que les diré. Puedo pasar por un marinero de ese barquichuelo que se ha estrellado esta noche. Esta fábula no dejará de tener grandes visos de verdad. Nadie vendrá a contradecirme. Todos están muertos. Vamos. Pues, y al pronunciar estas palabras, Dantes dirigió la vista al punto en que se estrellara el barquichuelo y se estremeció. En la punta de una roca había quedado sujeto el gorro frigio de uno de los marineros náufragos y por allí flotaban algunos maderos de la quilla, vigas que la mar arrojaba y arrastraba de nuevo consigo al pie de la isla que golpeaba cual imponente ariete. Dantes tomó en un momento su resolución, arrojóse de nuevo al mar, nadó en busca del gorro con el que cubrió su cabeza, asióse a uno de los maderos y enderezó su rumbo a salir sobre la línea que debía correr el buque descubierto. «Por ahora estoy salvado», murmuró, y esta convicción le dio nuevas fuerzas. No tardó mucho en ver con toda claridad la tartana que, teniendo viento contrario, se adelantaba bordeando entre el castillo de If y la torre de Planier. Un poco después temió Dantes que en vez de arrimarse a la costa, se internaba mar adentro como lo hubiera él hecho si, por ejemplo, hubiese ido con destino a la isla de Córcega o a la de Cerdeña. Pero en la forma de maniobrar, hecho de ver el nadador que lo que deseaba era pasar cual acostumbran los buques que vienen de Italia, por entre la isla de Jarus y la de Calesarey. Con todo, la embarcación y el nadador fueron acercándose insensiblemente. En una de sus bordadas, la tartana llegó a un cuarto de legua distante de Dantes. Irguióse éste como le fue posible sobre las ondas, agitando el gorro en señal de auxilio, pero nadie le vio a bordo de la embarcación, que de nuevo emprendió otra bordada. Dantes pensó gritar, pero midió con la vista la distancia y se dio cuenta que su voz no llegaría hasta el buque, arrebatada por la brisa y confundida con el ruido de las olas. Entonces fue cuando se felicitó por su previsión en armarse de aquel madero.
Debilitado como estaba, no hubiera quizás podido sostenerse a flor de agua hasta alcanzar la tartana, y mucho menos si, como era muy posible, pasaba aquella sin verle, hubiera podido ganar las costas, aunque estaba Dantes convencido de la ruta que llevaba la embarcación. Siguióla ansioso con la vista hasta tanto que le vio amainar y de nuevo enderezar su rumbo hacia él. Entonces adelantóse para salirle al encuentro, pero antes de que llegaran a juntarse comenzó el buque a virar. Entonces Dantes, haciendo un supremo esfuerzo, levantóse casi sobre el agua, agitando su gorro y dando uno de esos lastimosos gritos que acostumbran los marineros cuando se ven en un peligro y que parecen los quejidos de algún genio del mar. Entonces le vieron y oyeron, la embarcación suspendió las maniobras y enderezó la proa hacia él. Al mismo tiempo vio cuando se preparaban a echar el bote al mar y un momento después, guiado por 2 remeros, se dirigió hacia él, batiendo las olas con su doble remo. Dantes soltó entonces el madero de que creía no tener ya necesidad y nadó vigorosamente para ahorrar la mitad del camino a los que venían por él, pero el nadador había contado con unas fuerzas de que carecía y conoció entonces toda la utilidad que le reportara aquel pedazo de tabla que flotaba ya abandonada a 100 pasos de distancia. Sus brazos comenzaron a embararse, a perder la flexibilidad de las piernas, sus movimientos a ser más tardíos y desarreglados. Su respiración se hizo dificultosa. Lanzó un segundo grito y los remeros redoblaron su energía, gritando uno de ellos en italiano: ¡Ánimo! Él oyó esta palabra en el mismo momento en que una ola que no había podido evitar pasaba sobre su cabeza cubriéndole de espuma. Reapareció batiendo las aguas con esos desesperados y desiguales movimientos de los que se ahogan. Profirió un tercer grito y sintió cuando se hundía en el mar, como si tuviese aún sujeta a sus pies la mortal bala. Cubrióle el agua la cabeza y a su través vio el cielo lívido con manchas negras. Un esfuerzo violento le elevó otra vez a la superficie. Entonces le pareció que le agarraban por los cabellos y luego ya no vio nada. Nada oyó, pues se había desmayado. Cuando abrió los ojos se halló sobre el puente de la tartana que seguía su camino. Su primer mirada fue ver qué dirección seguía. Continuaba alejándose del castillo de If. Estaba Dantes tan aniquilado que la exclamación de alegría que se le escapó fue interpretada por su suspiro de dolor. Como hemos dicho ya, se encontraba tendido sobre el puente. Un marinero le friccionaba los miembros con una manta de lana. Otro, en quien reconoció al que le había gritado ánimo, le ponía una cantimplora en la boca. Un tercero, que desempeñaba a la vez el cargo de piloto y el de patrón, le miraba con ese sentimiento de egoísta piedad que sienten en general los hombres por aquellas desdichas de que escaparon la víspera o que pueden acontecerles al siguiente día. Algunas gotas de ron que contenía la cantimplora reanimaron el desfallecido ánimo del joven, mientras que las fricciones que el marinero de rodillas a su lado continuaba practicándole con la lana devolvían la elasticidad a sus miembros. ¿Quién sois?, le interrogó el patrón en mal francés. Soy Dantes, un marinero maltés. Veníamos de Siracusa, cargados de vino. La tormenta de esta pasada noche nos ha sorprendido frente al cabo Morgión y nos ha estrellado contra aquellas rocas que veis allá. ¿De dónde venís? De aquellas rocas en donde tuve la suerte de refugiarme mientras que nuestro pobre patrón se estrellaba en ellas la cabeza. Mis 3 compañeros se han ahogado. Creo que soy el único que ha quedado vivo. Divisé vuestra embarcación y, temeroso de temer que esperar mucho tiempo en aquella isla salvaje y desierta,
me arriesgué a venir a alcanzaros, aferrado a un resto de nuestra embarcación. Ahora os doy las gracias, continuó Dantes, porque me habéis salvado la vida. Era yo ya perdido cuando uno de vuestros marineros me tomó de los cabellos. Ese fui yo, dijo un marinero de rostro franco y placentero, limitado por pobladas patillas negras. Ya era hora, pues os ibais a fondo. ¿Sí? Les dijo Dantes. Sí, amigo mío, y os doy por ello las gracias otra vez. A fe mía, que estuve un instante indeciso con esa barba de 6 pulgadas de largo y vuestros cabellos de más de 1 pie. Tenéis más aspecto de un pillo consumado que el de un hombre de bien. Dantes recordó entonces que, en efecto, desde que le encerraron en el castillo de If, no se había cortado el pelo ni afeitado la barba. Sí, dijo, es un voto que hice a Nuestra Señora de Pie de la Gruta, en un instante de peligro de pasar 10 años sin cortarme los cabellos ni la barba. Hoy expira mi voto, por poco me ahogo para celebrar el aniversario. ¿Y ahora? ¿Qué haremos de vos?, interrogó el patrón. Lo que vos queráis, respondió Dantes. El falucho que tripulaba se ha ido a pique y el capitán ha muerto. Como veis, he escapado por milagro de la misma suerte, pero absolutamente desnudo. Afortunadamente soy buen marinero. Dejadme en el primer puerto a que arribemos, que no me faltará colocación en algún buque mercante. ¿Conocéis el Mediterráneo? He navegado en él desde niño. ¿Conocéis los buenos fondeaderos? Hay pocos puertos, aun los más malos, cuyas entradas no conozca, pudiendo salir de ellos con los ojos vendados. Pues bien, patrón, dijo el marinero que gritara ánimo, si el camarada dice la verdad, ¿qué inconveniente hay en que se quede con nosotros? Tiene razón. Si dice la verdad, dijo el patrón con indecisión, pues que en el estado en que se encuentra el pobre diablo, se suele prometer mucho para cumplir luego muy poco. Cumpliré más de lo que os he prometido, dijo Dantes. Oh, agregó el patrón riendo, ya lo veremos. Cuando queráis, respondió Dantes. ¿A dónde os dirigís? A Liorna. Pues, ¿por qué en vez de ir bordeando lo que os hace perder un tiempo precioso, no cargáis la vela según el viento? Porque iríamos a parar en dirección a la isla de Rión. Pasaréis lo menos a 20 brazas de ella. Empuñad, pues, el timón. El joven fue a sentarse junto al gobernel. Se cercioró por un ligero movimiento de sí, el buque cedía con facilidad, y viendo que, sin ser de los más finos, no dejaba de poder gobernarse bien, dijo: a los cruceros y bolinas. Los 4 marineros que componían la tripulación fueron a su puesto mientras que el patrón observaba la maniobra. Aballestad los cables, continuó Dantes. Los marineros obedecieron con bastante precisión. Ahora amarrad. Esta orden se realizó como las 2 primeras, y la pequeña embarcación, en vez de seguir las bordadas, empezó a avanzar en dirección a la isla de Rión, cerca de la que pasó, como dijera Dantes, dejándola a estribor a 20 brazas de distancia. ¡Bravo!, exclamó el patrón. ¡Bravo!, repitieron los marineros, y todos posaron su vista con admiración en aquel hombre, en cuya mirada descubrieron la inteligencia y en su cuerpo el vigor que estaban lejos de suponer en él. Ya veis, dijo Dantes, dejando la caña del timón, que podría seros de alguna utilidad durante la travesía por lo menos. Si no necesitáis de mis servicios en Liorna, de acuerdo, entonces me dejáis allí, y de mi soldada os pagaré mi alimento y los vestidos que tengáis a bien prestarme. Está bien, dijo el patrón. Podremos entrar en arreglos si son razonables. Un hombre vale tanto como es otro cualquiera, dijo Dantes. Lo que deis a los camaradas, eso me daréis y estamos de acuerdo. Eso no es justo, dijo el marinero que había sacado del mar a Dantes, pues que vos sabéis más que nosotros. ¿Y quién te manda a ti inmiscuirte en lo que no te importa, Jacopo? Dijo el patrón. Cada uno es libre de ajustar los tratos que más le convengan. Es muy cierto, dijo Jacopo.
Era tan solo una observación que yo hacía. Pues mira, mejor harías con prestar a este buen mozo que está en cueros un pantalón y una chaqueta, si tienes alguna para mudarte. Chaqueta no, dijo Jacopo, pero sí tengo una camisa y un pantalón. Es todo lo que me falta, dijo Dantés. Gracias, amigo. Jacopo se escabulló por la escotilla y volvió a subir al momento con las dos prendas de ropa que Dantés se vistió con indecible satisfacción. ¿Os falta algo más?, le preguntó el patrón. Un pedazo de pan y otro sorbo de aquel buen ron que ya he probado, pues hace muchas horas que no he probado nada. Hacía en efecto 40 horas por lo menos. Trajeron a Dantés un pedazo de pan y Jacopo le presentó la cantimplora. ¡La caña a babor!, gritó el patrón dirigiéndose al timonero. Dantés echó una mirada hacia el mismo lado, llevando a la vez la cantimplora a la boca, pero quedó a medio camino. «Hola», dijo el patrón, «¿qué ocurre en el castillo de If?». En efecto, una blanca nube que había llamado la atención de Dantés acababa de aparecer sobre las almenas del castillo de If. Un segundo después, el ruido de una lejana explosión vino a apagarse a bordo de la tartana. Los marineros levantaron la cabeza mirándose unos a otros. «¿Qué quiere decir esto?», preguntó el patrón. «Se habrá evadido algún preso esta noche», dijo Dantés, «y dan el cañonazo de alarma». El patrón echó una mirada al joven que al concluir estas palabras llevó a su boca la cantimplora, mas le vio saborear el licor que aquella contenía con tan serena satisfacción que si tuvo alguna sospecha, ésta no hizo más que invadir su espíritu cortos segundos. «He aquí un ron endiabladamente fuerte», dijo Dantés, enjugando con la manga de su camisa su frente chorreando de sudor. «En todo caso», murmuró el patrón mirándole, «si es él, tanto mejor, porque he adquirido un hombre inteligente». Con pretexto de encontrarse fatigado, Dantés pidió le permitieran sentarse al gobernel. El timonel, complacido porque le relevase en sus funciones, consultó con una mirada al patrón, quien le dio a entender con una seña de cabeza que podía entregar la caña del timón a su nuevo camarada. Dantés, así situado, podía mantener fija su vista en Marsella. «¿A cuántos estamos del mes?», interrogó Dantés a Jacopo, que había venido a sentarse a su lado en cuanto perdieron de vista el castillo de If. «A 28 de febrero», respondió éste. «¿De qué año?». «¿Cómo? ¿De qué año? ¿Me preguntáis de qué año?». «Sí, os pregunto de qué año». «¿Habéis olvidado el año en que estamos?». «¿Qué queréis? He tenido esta noche tan gran miedo», dijo riendo Dantés, «que ha faltado poco para no perder el juicio, pero lo que es mi memoria ha sufrido una perturbación absoluta. Os pregunto, pues, ¿de qué año es este 28 de febrero? «Del año 1829», dijo Jacopo. «Hacía 14 años día por día que fuera preso Dantés. Tenía 19 años cuando entró en el castillo de If. Tenía 33 cuando salía de él». Una dolorosa sonrisa apareció en sus labios. Preguntóse qué habría sido de Mercedes durante todo aquel tiempo en que ella quizás le creyera muerto. Una llamarada de rabia avivó sus ojos al acordarse de aquellos 3 hombres causantes de tan prolongada y cruel cautividad, y renovó contra Danglars, Fernando y Villefort el juramento de implacable venganza que hiciera en la prisión. Este juramento no era ya una vana amenaza, porque entonces el más veloz buque del Mediterráneo no hubiera podido alcanzar la pequeña tartana que a todo trapo navegaba hacia Liorna.